Les damos la bienvenida. Nos encontramos de vuelta aquí en el Centro de Estudios de Hermenéutica para volver a compartir una tarde más de este ciclo organizado por Livio Gratton. Es un ciclo de conversaciones y hoy tenemos el gusto y el honor de tener como invitada a Cristina Fiore Viñuales. Livio, te doy entonces la palabra, si querés presentar brevemente el ciclo y a la doctora Viñuales. Bueno, muchas gracias, Laura. Cristina, muchas gracias por acceder a ser invitada especial. Siempre genera tener que acomodar la agenda y alguna inquietud, sobre todo las personas que no participaron antes. Vos has escuchado alguna charla anterior, así que tenés idea cómo es. Agradecer al doctor Baroto también, que vamos a instaurar como tradición que los invitados pasados son como panelistas honorarios, así que puede a discreción intervenir preguntando o comentando. Y muchas gracias a todos los que están participando como oyentes. La idea, para los que no han participado en ninguna charla anterior, es tener una charla informal, como si fuera una charla de café, una visión de la vida desde la vocación, diferentes vocaciones. Pero también es la vocación particular de esa persona, no intenta ser algo académico donde se describe todo, sino basado en la vida de cada persona. Hoy tenemos a la doctora Cristina Fiore Viñuales, abogada, con muchos cursos universitarios, especialidades, diplomaturas y otros cursos en diversos temas, temáticas sociales, de derechos, gestión institucional, medio ambiente, entre otras, y que tiene una carrera extensa, aunque no lo crean, porque se la ve tan joven, pero ha tenido varios periodos como tanto en una carrera dentro de la provincia de Salta, como diputada, entre otras cosas, y después ha sido diputada nacional y senadora nacional. Así que no quiero extendernos en los detalles curriculares, y quisiera empezar la charla. Perdón, repito, como en las veces anteriores, el que quiera hacer preguntas las puede poner en el chat, y la invitada puede contestarlas directamente si quiere, y si no se va haciendo como una lista y se van contestando al final, ¿no? Entonces yo quisiera empezar con una frase muy conocida, que es la definición de la política como el arte de lo posible, y preguntarle a la invitada si coincide con esta definición, si tiene una interpretación o algo que agregarle, si esa definición es correcta. Eso haría al político, al artista que tiene que hacer posibles las cosas, esperemos para el bien común, ¿no es cierto? Y si vos te considerás una política, una persona con vocación política, ¿cuándo te diste cuenta de eso? Si fue en algún momento en particular, y cualquier otra reflexión o comentario que te surja. Bueno, como decimos en Salta, meta, muchas gracias por la invitación y por la pregunta. Varias cosas, y para contestar esto de la política como arte de lo posible, y empezando quizás por el tema de la vocación. En el caso mío, yo sí me considero una política, y para mí la política es un honor, porque entiendo que es el servicio
a la patria y a la gente que la integra. En el caso mío es clarito cuándo se dio la vocación, me lo acuerdo, pero como si hubiera sido ayer, que ya no fue ayer, por supuesto. Yo tenía 15 años, estaba cursando el tercer año del secundario, estábamos estudiando la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El libro de historia era del editorial AZ, o sea, miren, le estoy dando todos los detalles porque me lo acuerdo realmente clarito. Y leyendo el tema de las guerras mundiales y el dolor y el llanto que generó, uno empieza a ver y dice, pero la pucha, ¿cómo llegamos a esta instancia? ¿Cómo las decisiones humanas llevan a tanta muerte, a tanto dolor? Y pensando en esas de las decisiones humanas, empecé a pensar también que detrás de esas decisiones lo que hay en definitiva son decisiones de tipo político, político internacional, lo que fuera, pero decisiones políticas que los toman los políticos, es decir, aquellos a quienes el pueblo, el destino, la circunstancia, los ha puesto a regir los destinos de los países. Y empecé a reflexionar y a pensar que así como la política, desde mi punto de vista obviamente equivocado, generó este dolor, este llanto, este sufrimiento a toda la humanidad a través de las guerras mundiales, la política es un instrumento que mal utilizado puede generar mucho daño, pero que bien utilizado puede llevar mucho bien a la gente. Entonces ahí me dije, eso es lo que quiero ser, yo quiero ser política. A partir de ahí, empecé a estudiar la ley de partidos políticos, estudié que para poder armar un partido político se tenía que hacer adhesiones y demás, así que empecé a comprometer a mis compañeras, a mis profesores, armé un partido que se iba a llamar PIR, que era Progreso y Renovación, y empecé una campaña de afiliación en el colegio y a aturdir a todo el mundo con eso, y empecé a estudiar con mayor cariño, por decirlo de alguna manera, aquellas asignaturas que yo consideraba que me iban a servir más para la política. Entonces, en mi época se llamaba instrucción cívica, así que instrucción cívica al dedillo, historia también al dedillo. Mi papá, me acuerdo, como me empezó a gustar mucho eso y demás, me regaló lo que se llamó el diccionario consultor político, que eran 3 tomos, y entonces ahí uno podía ver qué era la derecha, qué era izquierda, los partidos conservadores, partidos políticos, o sea, todo un diccionario, pero referido al tema político. Y cuando fui a elegir la carrera, a los 17 años, digo, bueno, ¿qué voy a estudiar a los 18? Y estaba entre 2 carreras. Abogacía, porque la abogacía, como el estudio de las leyes y demás, me parecía que era súper importante o que me podía ayudar mucho para la política, o ciencias políticas. Y después digo, ¿qué posibilidad tengo realmente de ser política? Si estudio ciencias políticas y me va mal en la política, no sé si voy a poder vivir de la ciencia política. En ese momento estamos hablando del año 91, 92, no estaba muy desarrollado lo de la ciencia política, las campañas electorales y demás. Y digo, bueno, si me va mal por ahí con la abogacía, puedo tener, como desde mi punto de vista en aquel momento, como que tenía mayor ámbito para desempeñarme profesionalmente. Así que decidí estudiar abogacía, pero no porque quisiera ingresar al Poder Judicial o cosas por el estilo, sino porque quería justamente hacer política. Y mi sueño era, en ese momento, ser legisladora, porque el legislador me parece que tiene una tarea tremenda, tremenda en cuanto grande la tarea. ¿En qué sentido? En que somos personas comunes y de repente hacemos leyes, es decir, normas que pretenden regir parte de la vida de todo el mundo, incluidos los legisladores. Pues soy de los políticos que creen que cuando uno sanciona normas están para cumplirlas y tiene que empezar cumpliéndolas uno, no pretender que otros la cumplan y uno quedarse medio al costado de ese cumplimiento. No, yo creo que las normas son para todos y me parecía la tarea del legislador re interesante. De hecho, a partir de los 15 años, no solamente empecé a estudiar mucho más instrucción cívica o historia, sino que iba a la legislatura. Los días martes, la legislatura de mi provincia tiene sesión, los días jueves se reúne el Senado, así que iba a escuchar
las sesiones de la Cámara de Diputados. Entonces escuchaba esas sesiones y decía, este me gusta, este fundamento no, este partido me gusta, este partido no. Y me encantó un partido que es un partido local, el Partido Renovador de Salta, que por esas vueltas de la vida pude presidir hasta el año pasado. Tuve un mandato como presidenta del partido, que con mucho enamoramiento, le podría decir, miraba a los 15 años desde las bandejas cómo se daban los debates parlamentarios y cómo eran las discusiones. Así que yo tengo clarísimo, mi vocación empezó a los 15 años, en virtud lo que me movilizó fue el dolor de ver cómo la política es un instrumento transformador y esa transformación puede hacer mucho bien o puede hacer mucho mal. Entonces lo que traté es de prepararme para tratar de mejorar las realidades que en lo personal me dolían mucho y que gracias a Dios me siguen doliendo, porque creo que cuando uno le empieza a ser indiferente las realidades del otro, y bueno, ya deja de ser un buen político, porque en definitiva, y yendo a la pregunta, Livio, que me hacías del arte de lo posible con sus limitaciones, sí creo en la política como un instrumento transformador. Lo que ocurre es que creo que a veces como ciudadano, lo que esperamos es que de repente el político o el dirigente nos cambie un montón de realidades. Y en los cargos que he ocupado o en virtud de mi experiencia, creo que los cambios son colectivos, que no es que existe una persona iluminada que de repente tiene la posibilidad o la capacidad de cambiar la realidad de todos. Me parece que es un equipo, un conjunto de gente y que tiene que haber también un acompañamiento de la sociedad. Porque los políticos, y en esto yo entiendo mucho la desazón que hay, la tristeza, la falta de confianza, la falta de esperanza muchas veces en quienes rigen o en quienes depositamos nuestra confianza a través del voto y que rigen los destinos de nuestra patria. Pero la verdad es que desde la política no bajamos de un ovni. Es decir, no es que el político tiene otra realidad, tiene otro mundo y de repente tiene que dirigir los destinos o de todo un país, o de una provincia, o de un municipio, o tiene que legislar para esa comunidad. Somos parte de esa comunidad, somos parte de esa sociedad y somos reflejo también de esa sociedad, de lo bueno y de lo malo. Algunos harán o haremos más hincapié en tratar de prepararnos, en tratar de formarnos para hacer las cosas de la mejor manera posible, otros no tanto. Creo que todos hacemos bien mal el intento de hacer las cosas de la mejor manera posible. Pero eso también me parece importante, la política como un instrumento transformador, que bien utilizado puede hacer mucho bien, que mal utilizado ha hecho mucho daño. Que ejemplos del daño hay millones de ejemplos en nuestro país, en otras partes, pero que yo sigo creyendo y apostando a que el ser humano, en definitiva, hay bondad, hay ganas de mejorar y bueno, y creo que todavía se puede, pero no creo en los iluminados, no creo en los líderes que uno solo va a cambiar absolutamente toda la historia. Creo en el trabajo en equipo y creo en las transformaciones conjuntas, ¿no? Bueno, gracias. Te quiero hacer una pregunta. Vos, obviamente, por lo que he visto de los cursos que has tomado digamos, sos profesora también universitario, fuiste de los temas afines a la constitucionalidad. ¿Qué hay te hago una pregunta un poco abarcativa, ¿qué hay que tener para ser político? Es decir, ¿requiere sí o sí un entrenamiento y una formación previa? ¿O de golpe un paracaidista que viene de otro ámbito totalmente distinto puede hacer su aporte? Y dentro de esa pregunta, dentro de las cualidades que tiene que tener una persona para hacer política, si vos creés que esas cualidades son exactamente iguales en los hombres y en las mujeres, o si hay algunas virtudes o defectos que puedan sobresalir
en alguno de los dos. Sí, yo creo que fundamentalmente para hacer política lo que hay que tener básicamente es una cuestión de vocación. Obviamente que la formación es súper importante, y bueno, en el caso mío fue más bien para el lado del derecho. Casualmente estudié más o profundicé más el estudio en lo que es el derecho constitucional, porque en definitiva un legislador es lo que ve cuando uno hace una ley, lo primero que tiene que ver es si esa ley está acorde a nuestra Constitución o no, y en función de eso va desgranando el tema legislativo, así que traté de formarme mucho en eso. Pero me sirvió a mí un ejemplo bien interesante. En el Partido Renovador, yo entré como diputada a los 21 años, como consecuencia de las listas Sábana. Quien confió en mí, quien me abrió las puertas del partido, que era un profesor casualmente de Derecho Constitucional, el doctor Saravia Toledo, como para que vaya aprendiendo, me puso de tercera en la lista. Él era el primero. Lo votaron tanto que salimos 3 diputados, así que yo entré a la Cámara a los 21 años. Y teníamos de compañero a un legislador de Metam. Él era boxeador. Y se metió a una comisión que es una comisión súper importante, es clave. O sea, en el Congreso, en los ámbitos legislativos, nos dividimos en comisiones de acuerdo a los temas, y uno de los temas fundamentales es el tema de Hacienda. Ahí es donde se ve el presupuesto, es decir, de todos los recursos del Estado, en qué se va a ir gastando, y el que era boxeador se fue a la comisión de Hacienda. El primer año escuchó, preguntaba, y después les puedo asegurar que le discutía mano a mano al ministro de Economía temas de Hacienda. No había persona más formada que él en la materia de Hacienda. Estudiaba el presupuesto, logró desmenuzarlo. ¿A qué voy con esto? Yo creo que la preparación inicial, por supuesto, es importante porque de repente me parece que te da una suerte de ventaja inicial. Pero sobre todo el tema de la vocación de aprender. Y para mí este señor, su nombre es Raúl García, que entró siendo boxeador. Él quería saber y quería representar a su pueblo, una localidad muy bonita de mi provincia que se llama Metán, y estudió y discutía, les puedo asegurar, mano a mano con el ministro de Hacienda las cuestiones vinculadas al presupuesto. De hecho, después fue presidente de la Comisión de Hacienda y era uno de los legisladores más destacados en ese ámbito. Así que a mí me parece que lo fundamental y lo más importante es el tema de la vocación, la apertura, pero evidentemente hay que aprender, y si no se trae esos conocimientos por ahí desde un inicio, tiene que estar la vocación y las ganas de ir aprendiendo en el camino, ¿no? Y Bueno, perdón, y con relación a las diferencias, sí es muy diferente el tema de, eso me lo hizo entender mi novio, quien vos conocés también, a Federico. Hay 2 momentos en la política muy distintos, que es el momento de la campaña política y el momento del ejercicio político. El momento de la campaña política es un momento sumamente dinámico, donde los mensajes tienen que ser cortos, es decir, hay todo ya un estudio que no había en el 92 cuando yo estaba entre ciencias políticas o abogacía, pero ahora ya sí, ya hay todo un estudio de cuál es la dinámica de las campañas políticas, del tema de cómo tiene que ser el tema del mensaje. Y a veces, entre tanto estudio, a mí a veces también me queda la duda hasta qué punto aquel político que vemos en televisión habla desde el corazón o habla desde que está coachado, como se dice ahora. Mira, este está recoachado, mira lo que... y eso también es todo un tema, ¿no? Porque me parece que lo importante es el mensaje genuino, en el sentido de decir lo que uno piensa, lo que uno siente, porque si vamos ya a veces nos pasamos al otro extremo, y que te dicen cuáles son los colores que hay que vestir, cómo hay que hablar, cómo hay que mirar a la cámara, el tema del mensaje corto y demás, y a veces creo que en esto del tanto estudio de cómo enfrentar una campaña política, a veces se pierde nada más y nada menos que la esencia de la persona que busca presentarse en sociedad, ¿no? Claro, pienso que a lo mejor la diferencia está en si esos comunicadores ayudan a transmitir un mensaje o si no hay mensaje y el comunicador, digamos, hace solo marketing.
Tal cual. De la cuestión de género a lo mejor no querés... No, sí, no tengo ningún problema. Eso, mirá, está bastante estudiado en realidad también. Y hay estudios que indican la diferencia, por ejemplo, entre el liderazgo de las mujeres y de los varones. Yo creo que hombres y mujeres aportamos cosas distintas a la comunidad y tenemos por ahí maneras de ver la realidad de distinto modo. No es casualidad que comisiones como, por ejemplo, vinculadas al tema de salud, vinculadas al tema de acción social, casi siempre las presidentes son mujeres. Y en el caso de comisiones como Hacienda o como la producción, casi siempre los presidentes son varones. Te cuento, Livio, o les cuento a todos, que en el Congreso de la Nación se hizo un estudio. Cuando la ley de cupo cumplió no me acuerdo cuántos años, en el Congreso se hizo un estudio como para determinar si ese cupo en qué había modificado el tema de la legislación en el Congreso. Y dio como resultado que todas las leyes vinculadas al derecho de familia, tenencia de hijos, cuestiones de alimentos, temas de violencia familiar, cuestiones vinculadas a la cuestión familiar, a la solidaridad y demás, tenían como autoras legisladoras mujeres. Así que me parece que el aporte a la política de la mujer y del varón es distinto, no creo que uno sea mejor que el otro, creo que lo complejo de la política y de las realidades que tiene la sociedad requiere de ambas miradas, ¿no? Bueno, gracias. Doctor, no sé si quiere agregar algo o... Sí, con el peligro de que me vaya, ¿no? O sea, que me tome mucho tiempo. Lo cronometramos, lo cronometramos. Bueno, yo tengo, voy a sacarlo un poquito porque, digamos, toda la exposición estuvo sobre la vocación, pero siempre mirando a la parte parlamentaria. Entonces, sobre esa parte parlamentaria le voy a hacer una pregunta muy, muy clara, muy específica, y es, perdón, dos preguntas bien claras. Una, si está de acuerdo con la boleta sábana, y dos, si Argentina, dado todos sus problemas, no debiera ir a un sistema parlamentario y no seguir con el sistema presidencialista. Son dos cosas, son dos preguntas muy, muy diferentes, pero me gustaría escuchar su opinión. Con todo gusto, doctor, muchas gracias. Primero, con relación al tema de la lista sábana, me parece que no, lo ideal sería ir a otro sistema y nosotros tenemos además no solamente el tema de la lista sábana, sino que además tenemos la lista sábana en el ámbito nacional con boleta papel, lo cual es mucho más complicado todavía. ¿Cuál es la complicación de todo esto? Que los partidos políticos o las estructuras partidarias tienen mucho poder. ¿Por qué? Porque ese voto papel tiene que llegar al domicilio, a la casa, a los votantes. Y de ahí es que se da lugar o se da pie a un montón de pequeñas travesuras que a veces estamos cansados. Muchos han escuchado hablar del tema de que se intercambiaban, aprovechando, entre comillas, la situación a veces de pobreza y de indigencia que tiene mucha gente, se ha dado lamentablemente el cambio de votos por bolsones o por zapatillas o por promesas y demás. La lista sábana a través del voto papel, lamentablemente a veces favorece ese tipo de cuestiones o favorece otros temas como lo que se llama el voto cadena, que es toda una picardía que se juega con un sobre y con un voto que se va traspasando de votante en votante a los efectos de asegurar a algunos el poder llegar a tener la mayor cantidad de votos y así ganar en una elección. Por lo tanto, creo que el sistema de la lista sábana y en el voto papel sobre todo, verdaderamente es un sistema muy malo que tiene que cambiar en nuestro país. En el caso nuestro, en el caso personal, presenté un proyecto de ley para llevar a la nación el tema del voto electrónico, que tenemos experiencia en la provincia de Salta. ¿Cuál es la gran diferencia? Que al no ser un voto papel, las grandes estructuras partidarias pierden poder,
No es lo mismo un partido chiquitito que tiene pocos militantes que un partido grande que tiene un montón de militantes cuando hablamos del voto papel. No es lo mismo el que tiene pocos recursos que aquellos partidos que tienen muchísimos recursos y que por lo tanto le pueden pagar a esos militantes para que repartan el voto papel en los distintos domicilios, en las distintas casas o intercambiar votos por favores. Cuando hablamos del voto electrónico, la situación es totalmente diferente. ¿Cuál es la diferencia? Que el elector tiene que ir a votar y está solito frente a la pantalla, porque no hay nadie que antes le haya, si bien le pueden decir, sugerir y demás, pero ya es muy complicado el tomar este voto y que llegue el voto a la urna. Porque en definitiva el voto es un voto electrónico. Los partidos políticos no necesitan, aquellos que son chiquitos, no necesitan tener un montón de fiscales, porque al ser el voto electrónico es el propio sistema que con el presidente y uno o dos fiscales ya pueden determinar cuál es el resultado de esa elección. En la provincia de Salta, el tema del voto electrónico empezó a encarecerse bastante y presentamos una iniciativa que tiene que ver con la boleta única. La boleta única se utiliza en nuestro país en dos provincias, que es la provincia de Santa Fe y que es la provincia de Córdoba. En ese modo de votar lo que hace es que en una sola boleta están todos los partidos, entonces se evita a la militancia recorriendo toda una ciudad repartiendo voto por voto, porque en definitiva hay un solo voto y que uno se lo entregan al momento de emitir el sufragio, y me parece que saca todo eso. Ahora, el voto electrónico, la boleta única, tienen todo lista sábana. ¿Qué es la lista sábana? Es cuando uno vota por una lista de legisladores. Por lo general el que se conoce es el primero y usted vota al primero, o conoce uno o dos, y después de sorpresa aparecen un montón de legisladores que nadie conoce y a veces hacen algunos papelones en la Cámara, y uno dice, ¿y este de dónde salió? Y salió de la lista sábana. Hay algunos sistemas, pero que son complejos de aplicar, que es el tema de la tacha y sustitución. ¿Cuál es el sistema de tacha y sustitución? Es aquel que le permite al elector decir, bueno, a mí este no me gusta, lo voy a tachar y lo voy a sustituir por esta otra persona. A mí me parece que eso es lo ideal, pero creo que todavía nos falta para llegar a ese momento. Pero sí estoy convencida que el voto que existe a nivel nacional, que es la lista sábana, a través del voto papel, tiene que cambiar, ya sea a través del voto electrónico o a través de la boleta única. Pero me parece que la gente no puede seguir siendo rehén de las grandes estructuras partidarias, aunque cada vez hay como una depreciación de los partidos políticos. Y me parece que si ustedes advierten la realidad de nuestro país, nos podemos dar cuenta que no es que hay un partido enfrentado con otro, como de repente ocurría, qué sé yo, en la década de los 80, donde uno decía, bueno, eran los peronistas de un lado y los radicales del otro. Hoy en día a ningún partido le alcanza por sí mismo la cantidad de votos suficientes para llegar al poder. Entonces, ¿qué se arman? Se arman coaliciones de partidos. O sea, el partido como tal es como que fue perdiendo peso político y se empezaron a armar estas coaliciones partidarias que la vemos tanto en el oficialismo como en la oposición, lo vemos en el ámbito nacional y lo vemos en el ámbito provincial. Pero el tema que usted plantea, doctor, del cambiar el tema de la lista o de la lista sábana o del sistema de votación es clave, porque al cambiar el sistema de votación también en parte estamos cambiando el comportamiento de los partidos y el comportamiento de la sociedad. Porque si hubiera un sistema de tachas y sustituciones, y capaz que no habría ningún tapado en las listas sábanas. Uno se preocuparía de decir, che, no es que ponemos el primero que sea bárbaro, el primero y el segundo que sean excelentes candidatos, y el otro, bueno, no importa, total, no hay ningún problema con eso, salen, y si no, mala suerte. No, no, yo creo que los partidos políticos asumirían la responsabilidad que les cabe de tener la mejor propuesta a la ciudadanía. Y esa mejor propuesta
no se agota en el primero o en el segundo diputado, sino en toda una lista que verdaderamente valga la pena. A los salteños nos pasó, y fue papelón nacional, que el primer candidato a diputado nacional por un determinado frente electoral salió electo senador. Entonces pasó la segunda y después apareció por esto de la lista Sábana, y él era cuarto, o sea, no tenía ninguna posibilidad de salir, pero por las cosas de la vida se fue corriendo la lista y salió, y fue el diputado nacional que con exceso de demostración de afecto con la novia, con la cámara prendida y demás, fue un papelón tremendo, que terminó renunciando. Si el lugar de la lista Sábana existiera el sistema de tachas y sustituciones, me parece que los partidos estaríamos obligados a vestir nuestra lista desde el primer candidato hasta el último y no poner énfasis solamente en los primeros, que son, entre comillas, los visibles. Y con relación al sistema parlamentario o al presidencialismo, ese es un debate súper interesante, pero me parece que se vincula sobre todo con la idiosincrasia que tiene el pueblo argentino. Nosotros discutimos mucho respecto del presidencialismo. Es más, cuando se da la Constitución, Alberdi planteaba, que es el padre de nuestra Constitución, planteaba la necesidad de que haya un presidente fuerte. ¿Por qué un presidente fuerte? Porque estábamos en una época, en 1820, nuestras provincias estaban en guerra, el tema de afianzar la justicia, la unión nacional y demás, era más bien un deseo que una realidad cuando se establecen todos estos principios en el preámbulo. Entonces se pensaba que un hombre, que una persona dotada de determinados poderes podía poner el orden que de repente a nuestro país como tal le faltaba. Yo creo que más que discutir entre presidencialismo y parlamentarismo y cuál de los dos sistemas es mejor, yo creo que la gran asignatura pendiente, y lo digo con mucho dolor, pero la gran asignatura pendiente que tienen los argentinos o que tenemos nosotros como nación es que nuestras instituciones funcionen como corresponde. A mí me duele profundamente que nuestra realidad vive divorciada de lo que son las normas. El deber ser va por un lado y el ser va por el otro, totalmente distinto. Y creo que la asignatura pendiente es que nuestra Constitución se cumpla, y si tenemos un presidente fuerte, que el Congreso esté a la altura, porque tiene que haber un equilibrio y un balance de poderes que lamentablemente no existe, y no existe porque además hay otro tema. En la reforma del 94, cuando se establece la elección directa del presidente, si bien está bueno porque uno dice qué bueno que la gente elija directamente a su presidente, pero se da otra situación particular. ¿Cuál es la situación? Que para ser presidente basta con los votos de la capital federal, de Buenos Aires y de Santa Fe, y después de Mendoza o de Córdoba. Con lo cual, quien quiera ser presidente, basta con que tenga el voto de estos 5 distritos electorales para llegar a ser presidente, y los otros no cuentan mucho. Salta es una provincia que tiene el 3% del padrón electoral, representa el 3% del padrón electoral. La Matanza tiene prácticamente los mismos habitantes que tiene toda la provincia de Salta. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que provincias como Salta o como cualquier provincia del norte o del sur de la República verdaderamente pesen muchísimo menos. Y a la hora de determinar algo tan importante como el presupuesto, por ejemplo, no es lo mismo lo que se destina a las provincias que, como la mía, tienen el 3% del padrón electoral, que las otras donde existe tienen un 40% y demás, y uno dice, bueno, si yo para ser presidente tengo que ganar en la capital federal, en Buenos Aires y demás, bueno, voy a destinar recursos, voy a destinar discursos, voy a destinar todo el énfasis y la fuerza en esos distritos, abandonando los otros. Yo creo, a mí me gusta el sistema presidencialista, en el sentido de que me parece importante la figura del presidente, las potestades que tiene. Creo que tiene que ver un poco también con nuestra idiosincrasia. Creo que un sistema parlamentario, no sé si estamos preparados como sociedad para un poder tan distribuido, pero sí creo y soy muy crítica de este divorcio
que existe entre la realidad por un lado y lo que las normas plantean. Me parece que si existiera un balance de poderes, donde el Congreso es el Congreso de la Nación, el Ejecutivo es el Ejecutivo, y el Poder Judicial es un Poder Judicial independiente, que sin los ojitos, sin mirar, aplica la justicia como corresponde, no nos estaríamos preguntando si otro sistema para el ejercicio, digamos, de quien detente el poder para el destino de todos, no tendría que ser otro, ¿no? Creo que lo que nos hace falta y nuestra asignatura pendiente es cumplir lo que la Constitución dice. Bueno, me quedé pensando lo que decías de que la diferencia entre el primer candidato y el cuarto, ¿no? O el quinto. Y me pregunto, como digamos, me pongo en el papel de votante, de ciudadano común, si la diferencia está en los valores reales de ese candidato o simplemente en que es más conocido, ¿no? Y esto lo traslado al tema del prejuicio que hay. Hay un prejuicio muy fuerte contra los políticos, que no es nuevo. Está la famosa frase de Cicerón, que no voy a reproducir porque es muy desagradable, pero que tal vez sea la más fuerte que existe en contra de los políticos, y eso ya fue hace algunas decenas de siglos. Y por un lado también está el tema de que uno dice, bueno, vamos a suponer que de golpe alguna divinidad, ¿no? O el Espíritu Santo, no sé, algo ilumina al mandatario que tenemos ahora, o al que estaba antes, o al que fuera, y se convierte en un Richelieu potenciado, en el mejor estadista de la historia. ¿Estaríamos en condiciones de identificar eso, de verlo? ¿O el prejuicio que hay es tan grande que eso ya no se puede conseguir? Digamos, termino con una anécdota personal muy cortita. Yo hace algunos años, todavía vivía en el extranjero, hice un viaje acá y tuve como un momento de decir, quiero meterme en política. Y lo comenté con muchas personas. De todas, solo una, y lo menciono, fue Bartolomé de Bedia, que es el padre del próximo invitado, ¿no? De la vocación de la medicina, que viene la semana que viene. Fue el único que lo festejó como si fuera algo maravilloso. Qué bueno, eso es lo que necesita el país, gente que... Todo el resto me miró como si... ¿Pero por qué? O sea, digamos, pensaba otra cosa de vos. Entonces, bueno, eso es para terminar, ¿no? Que está esta percepción muy fuerte y muy negativa. Entonces, bueno, ¿qué pensás de eso? ¿Cómo lo vivís? Porque creo que también descarta mucha gente muy positiva que a lo mejor dice, yo no quiero pasar por eso. Y entonces perdemos a muchos de los mejores candidatos. ¿Y qué hay de real? ¿De dónde viene eso? Si tenés alguna... Y también una cosa más, y después, bueno, te respondé lo que puedas de todo lo que dije, porque es demasiado. Uno se mueve mucho por intuición. Yo no sé quién es honesto, quién no es honesto, es imposible saberlo. Me muevo por intuición. Los actores, ustedes que están ahí, ¿saben? ¿O también se tienen que mover un poco más? ¿Ustedes saben quién es el que está manchado, el que está limpio, o tienen que adivinar un poco? Bueno, sí, varias cosas. En primer lugar, lo que dice Cicerón y demás, el único aliciente que hay es que ya lo decían en la Roma del año 100, uno dice, bueno, no es de ahora, no solamente somos nosotros, esto viene desde hace muchísimo tiempo. Pero más allá de eso, lo trágico de la política es que las decisiones políticas llegan siempre a la gente. Nos guste o no nos guste, el Congreso de la Nación tiene 257 diputados, tiene 72 senadores, y lo mismo ocurre en las provincias.
Y las decisiones políticas, Livio, siempre, absolutamente siempre nos llegan. Entonces, si la gente que de repente tiene vocación, tiene formación y tiene ganas de cambiar un poco la realidad que le duele desde el ámbito político, y si no lucha y si no lo hace, y bueno, y el lugar lo cubre, siempre se cubre. Absolutamente siempre se cubre. Entonces, si una persona que está preparada, que tiene vocación de servicio, que es buena gente, decide de repente, por todos estos pruritos que vos decís, y te los entiendo perfecto, no participar y no estar, y bueno, entrarán los diputados que hacen lo que hacen delante de todo el mundo y que nos avergüenzan de repente a todos y después tienen que renunciar. Porque en definitiva, así como en ninguna etapa o ninguna cuestión de la vida existen espacios vacíos, en la política tampoco. Y las decisiones se van a tomar con las personas que lleguen. Y si los buenos deciden, los buenos, por decirlo, ¿no? Las buenas personas deciden no meterse, y bueno, se tomará con las malas, o se tomará con aquellos que se han atrevido a incursionar en política. Yo te entiendo perfecto, porque cuando a mí me plantearon el tema de la candidatura a los 21 años, a mí me pareció un honor enorme, o sea, realmente me pareció un honor el que me propongan estar en una lista Sábana en tercer lugar. Y yo digo, bueno, pero voy a poder, bueno, voy a tener a alguien que me ayude, que me enseñe. Yo empecé a estudiar, por supuesto, mucho más para, si llegaba, tratar de llegar con las mayores herramientas posibles. En mi familia, mis padres sí me alentaron mucho, pero muchos me dijeron, ¿de verdad? Me acuerdo mi abuelita estaba espantada con la idea de que la nieta se vaya a meter en política. Me dice, pero hijita, por Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a meter ahí con toda esa gente? ¿Qué va a hacer de...? O sea, a mi abuela le pareció una cosa tremenda, creía que estaba ingresando a un ámbito muy complejo, muy complicado. Les digo a mis padres, che, ¿cómo vas a dejar que la nena haga eso? O sea, una locura. Y sin embargo, Livio, yo estoy convencida de que yo creo mucho en el tema de la parábola de los talentos. Y creo que de repente quienes han tenido la suerte de poder estudiar, de poderse preparar, si tienen la vocación política, o sea, la vocación de tratar de meterse ese ámbito para cambiar las cosas, es interesante que lo hagan, porque las decisiones políticas llegan absolutamente a todos, y de todos depende quiénes ocupan esos lugares. Y ahí, como vos decías, si sabemos o no sabemos quiénes son y si nos movemos por intuición, como a veces lo hacemos como ciudadanos al momento de elegir, yo creo que sí, depende mucho de quiénes son los candidatos. Ahora está muy de moda los candidatos mediáticos, y a veces en el cansancio que la gente tiene de la clase política, entre comillas, de repente elige un actor. En Salta están de moda los periodistas. Hay muchos periodistas que se han largado como candidatos, bueno, después llegan a la Cámara y no tienen mucha idea de qué es lo que hace un legislador y demás, y por ahí no participan mucho, pero la gente cansada de la clase política busca otras alternativas. A veces son gente que uno conoce y dice, che, mira y creo que hay una responsabilidad también de parte de los partidos políticos, que si estás conociendo los antecedentes de esa persona y no son muy buenos, no ponerlos de candidato. A veces nos lavamos las manos y decimos, no, bueno, uno pone el candidato y que la gente en definitiva elige, porque en definitiva el que elige es el pueblo. Pero creo que hay una responsabilidad tremenda de los partidos políticos de hacer una previa selección de quiénes van a ser los candidatos que se van a ofertar, entre comillas, a la comunidad en un acto electoral. Y me parece que a veces esa responsabilidad los partidos políticos la están dejando de lado, porque confunden esto que hablábamos hace un rato del tema electoral y de la cuestión política. ¿A qué me refiero? Yo, si pongo una persona conocida, una persona que sale mucho en la televisión y demás, bueno, por ahí voy a tener más votos. Y después, ¿cómo será? Y bueno, después veremos qué pasa, no importa, lo importante es que llegue. Y el después no interesa tanto si no es bien preparado, no interesa tanto si es o no es una buena persona. Lo que me interesa es que
es muy conocida y como muy conocida probablemente tenga muchos votos. Entonces, este divorcio que nosotros hablamos recién de lo que es el ejercicio de la política, de lo que es la campaña electoral, a veces hace que se priorice a personas que de repente son muy conocidas y quizás no sean tan buenas. Pero creo que en esto hay una responsabilidad tremenda de los partidos políticos, de las personas a las que están ofertando a la comunidad. Y también está bueno que nosotros como ciudadanos, y hoy que existe el tema de Internet, empecemos a ver quiénes son estas personas que están de candidatos y si son buenos o no, si están acordes a los principios o a los valores que a mí me gustaría ver reflejado en una ley o en una política pública, ¿no? Bueno, gracias. Doctor, no sé si tiene ganas de decir algo, me parece. ¿Hay un minuto? Sí, sí. Bueno, sí, la escuché con mucha atención. El problema de la lista sábana es inútil porque, digamos, si hay uno o dos candidatos buenos y es un partido con muchos votantes, la estructura de partidaria no hay duda que le va a enchufar lo que quiera y el pobre diablo que va a elegir no sabe qué elegir. Pero lo más grave, en mi opinión, es que con el sistema presidencialista fuerte que tenemos, creo honestamente, y estoy de acuerdo en que encima se empeoró con la reforma del 94, porque una cosa es tener electores, donde cada provincia tiene un número que importa. Entonces yo junto varias provincias chiquitas y hago algo. El problema grave para mí es que en la forma como estamos funcionando desde hace muchos años, ¿no? Muchos años quiere decir muchos años, prácticamente, si uno se fija, las leyes importantes que salen son solamente las que manda el Ejecutivo. Entonces, cuando uno habla de un Congreso en serio, no es real, no es cierto eso. En la Argentina no se da. Y si encima el Ejecutivo tiene la mala suerte de que por ahí no controla ambas cámaras, puede empelotarse todo y no ponerse de acuerdo en algo que por ahí es muy importante por ese tipo de cosas. Mi opinión personal es que así como Alberti cuando puso eso miró a Estados Unidos y realmente el presidente de la Constitución de Estados Unidos es casi un monarca absoluto, entre comillas, pero tiene un Congreso en serio que lo limita. Nosotros no tenemos desde, yo diría, el 30 por lo menos en adelante, una situación equivalente. Y esto impide que haya programas de gobierno realmente. O sea, eso que decía perdón, me estoy yendo muy largo, no quiero coparla, pero quiero decir, lo que decía la senadora, de que toda esta cuestión de lo que se dice en la campaña y después lo que se hace, en realidad, si yo tengo un sistema parlamentario, primero dos cosas. En un sistema parlamentario, básicamente, no puedo tener lista sábana, porque tengo que elegir por distrito como un mínimo. Claro. Dos, hay algunos sistemas parlamentarios que son tan exagerados como el inglés, donde si el tipo no es elegido al Parlamento, no puede ni siquiera formar parte del Ejecutivo. Y se dio el caso del presidente del Partido Laborista, que hubo un año en que el tipo no perdió en su distrito y no pudo, o sea, Sí, pero lo importante para mí es que el sistema parlamentario permite acuerdos donde se diga esto es lo que vamos a hacer de común acuerdo, dejando de lado otras cosas. Y si hay un problema durante el funcionamiento del gobierno, siempre hay la posibilidad de que haya un voto de no confianza. Y como el jefe de Estado es separado del jefe de gobierno, siempre el jefe de Estado puede llamar a otro dentro de la misma legislatura para formar gobierno. Y si en caso que sea imposible la solución esa, por eso siempre digo que tiene la gran facultad, el gran poder que tiene el jefe de Estado es que puede disolver el Parlamento y llamar elecciones. Correcto. En mi opinión personal, yo me sentí muy defraudado en la reforma del 94, porque
cuando uno ve que encima se la empeora, porque ni siquiera se va a un sistema tipo francés, donde Claro. el jefe de gabinete debiera de ser, en Francia es elegido. Entonces, hay un equilibrio ahí. No es exactamente un sistema parlamentario, no es un sistema presidencialista, pero por lo menos un mayor equilibrio. Bueno, este es para mí un problema que es de fondo y que se debiera de plantear en Argentina. Soy un convencido que la reforma del 94 tuvo cosas muy buenas, pero hay cosas que en realidad no mejoraron la situación. Sí, efectivamente, es más, nos quedamos a mitad de camino porque las funciones que le dieron al jefe de gabinete que usted refería recién no son las de un jefe de gabinete del sistema parlamentario y es una figura extraña al presidencialismo, con lo cual quedó una figura híbrida cuyo rol fue bastante desvirtuado. La Constitución o la reforma del 94 lo que pretendía del jefe de gabinete es que tuviera, de hecho, fuera una suerte de nexo con el Congreso de la Nación en las políticas públicas y demás, incluso acercar a posiciones entre el presidente y el Congreso. Pero lo cierto es que eso lamentablemente no se ha dado, y en el sistema parlamentario también la función que cumple el Congreso es importantísimo, porque en definitiva el gabinete sale también de ahí. Entonces, por lo tanto, hay también una rendición de cuentas hacia los pares que evita esta subordinación del Congreso al Ejecutivo, que me parece interesante. De todos modos, doctor, yo creo que hay algo clave. El cambiar de un sistema presidencialista a un sistema parlamentario es dar un vuelco de 180 grados de nuestra sociedad, porque no es solamente estar cambiando un sistema político, es en definitiva cambiar toda una conducta. Y creo que para eso, conducta tanto desde el ámbito político como desde el ámbito de la sociedad. Para que eso sea factible, me parece que tiene que haber, y a eso es lo que me refería cuando yo hablaba que no teníamos la madurez suficiente para eso, ¿en qué aspecto? En que creo que lamentablemente estamos muy divididos. Creo que si hay algo que verdaderamente nos caracteriza como argentinos, es que en esta cuestión pasional que muchas veces tenemos en el River y el Boca, siempre se ha visto entre unitarios y federales, conservadores y peronistas, o sea, siempre el país de la antinomia, con mucha fuerza. Y hoy lo vemos con el kirchnerismo, antikirchnerismo, o sea, creo que tenemos lamentablemente una sociedad bastante fragmentada. Esa fragmentación o esa división social a mí en lo personal me preocupa mucho. La reforma del 94 no surgió con sus luces y con sus sombras, no surgió de repente en el año 94, es decir, hubo un acuerdo importante entre Menem, entre Alfonsín y demás, pero en realidad hubieron varios intentos antes de reforma de la Constitución que no llegaron porque de repente no estaban los acuerdos para que esa reforma se dé. Yo creo que una reforma constitucional requiere un acuerdo que no solamente es político, sino fundamentalmente social. Y en el grado de fragmentación que actualmente tiene la Argentina y que en lo personal me duele y me preocupa mucho, porque además se dan otros elementos como el crecimiento de la pobreza, de las desigualdades y demás que me parece que enfatizan en esas divisiones, creo que no está dado el momento para plantear esta diferencia o este sistema político, pasar del presidencialismo al parlamentarismo. Creo que no están dadas las condiciones sociales para eso, pero sí concuerdo con usted que el parlamentarismo tiene elementos que serían muy beneficiosos y de hecho se discutió mucho y como siempre hacemos nosotros las cosas, nos quedamos a mitad de camino y al final creamos esta figura del jefe de gabinete y no es ni una cosa ni es la otra. Y es más, en el caso del Senado, por ejemplo, con esto de la elección del tercer senador y del senador votado directamente por la gente, también lo que se hizo fue desvirtuar el Senado. ¿Por qué desvirtuar el Senado? El Senado es el que representa a las provincias. En el sistema que existía antes de la reforma del 94, eran las legislaturas provinciales las que elegían a los senadores. En general eran personas de una trayectoria enorme, muchos habían sido ya gobernadores, y el consenso político que se tenía que dar para la elección de los dos senadores era tremendo.
Con la elección, o era enorme, por decirlo de alguna manera. Con la elección directa de los senadores, y 2 por la mayoría y otro por la minoría, si bien permitió que en el Senado ingrese gente de repente más joven, con otras ganas o con otra perspectiva, lo que hizo fue fortalecer los partidos políticos, el rol de los partidos políticos y quitarle el peso a la representación de las provincias. ¿Por qué? Porque el senador no le termina respondiendo a la provincia, sino que fundamentalmente le responde al partido político por el cual ha sido electo, o a la fuerza política, porque ya no hay tantos partidos, sino más bien alianza, o a la alianza que le ha dado nacimiento. Entonces, de repente el senador llega y no es tanto un representante de Salta, sino un representante del Frente para la Victoria ahora, o de Cambiemos, y de lo que esos partidos o esas alianzas determinen para el país más que para las provincias. Entonces, la reforma también en el Senado, lo que ha hecho, desde mi punto de vista, es atacar uno de los pilares que teóricamente nos caracterizaban, pero me parece que es otra asignatura pendiente, que es la del federalismo, ¿no? Bueno, Cristina, voy a hacer un último comentario y después que respondas vamos a pasar a las preguntas. Hay dos temas. Uno es campaña contra el ejercer, digamos, el mandato una vez que se ha sido elegido. Y el otro es excelencia en cuanto a méritos contra cuántos votos me va a dar esta persona, ¿no? Sí, cuando lo pongo ahí. Yo voy a poner en el chat, voy a copiar para que veamos que no es una cosa solo única, la leo, pero ya queda ahí. Dice, el mundo de hoy está gobernado por políticos acosados, es decir, que se sienten agredidos todo el tiempo, ¿no? Absortos en asumir un cargo o en expulsar a otro del mismo. De modo que no queda mucho espacio para debatir los grandes temas en función de sus méritos, ¿no? De los méritos del tema, de cuál es el tema importante o no. Entonces, yo te hago la pregunta con respecto a estas dos cosas, en cuanto a votos contra mérito, ¿no? Y, si uno quiere, popularidad de la medida contra necesidad de la medida. Cuando uno quiere hacer esa batalla dentro del partido mismo, ¿encuentra eco? ¿O esas personas son rápidamente eliminadas por el resto del partido, que lo que a lo mejor quiere es el poder del partido en vez de estas cuestiones de fondo, si uno quiere, ¿no? Es decir, uno ve la lucha entre partidos, pero imagino que dentro del partido, el que quiere hacer estas cosas, no digo de tu partido, ¿no? En general, tu visión de la vida política, ¿cuánto eco se encuentra cuando uno quiere librar estas batallas? La verdad que es un tema sumamente complejo, sobre todo a la hora de tomar decisiones que pueden resultar poco atractivas para el elector. Es decir, cuando de repente, cuando empezamos a analizar un elemento que es clave, que es el del presupuesto, advertimos, por ejemplo, en el caso de mi provincia, el 70% del presupuesto está destinado al pago de sueldos. Por ende, queda muy poco para el tema de obras públicas o para el otro tipo de atención. O en lo que respecta al ámbito nacional, la política de subsidios o la cuestión del gasto público verdaderamente es tremendo. Con el transcurso del tiempo, el gasto público ha ido aumentando y ha ido incrementándose mucho. Y son pocos los políticos que han planteado disminuir el tema del gasto público, porque en definitiva saben que si se genera esa cuestión de disminución del gasto público, probablemente después o no resulte electo o no tenga las mayorías para poder continuar en el cargo o para poder renovar la banca. Así que se dan muchas discusiones que lo que plantean es la cuestión de la responsabilidad por un lado con la de la conveniencia política por el otro. Y a veces es muy difícil y se da lo que recién decía el doctor Baroto, o al menos así ha ocurrido en el Congreso de la Nación, donde en definitiva los proyectos o las leyes que se impulsan son las que termina determinando, o son las que envía en definitiva
el Ejecutivo. Esas son las leyes o esas son las normas que en definitiva salen, sin importar demasiado, entre comillas, el tema del costo político. ¿Por qué? Porque existe una suerte de subordinación de las provincias hacia el ámbito nacional y hacia los recursos que tiene la nación respecto de las provincias. Entonces, esta situación de subordinación de las provincias influye en los votos también de sus legisladores. A mí me parece que esto se vincula también con el tipo de representante que elegimos. Y a veces se busca mucho la persona de repente más conocida, que no necesariamente es la más preparada, la que es la más popular, que no necesariamente es la más responsable, y después nos lamentamos muchas veces de los resultados que tenemos, pero en definitiva, esto que yo decía en un principio, de que un político no baja de un ovni, sino que es el reflejo de la sociedad que lo elige, es real. Entonces, no siempre se tiene en los ámbitos legislativos la preparación o la responsabilidad para adoptar ese tipo de decisiones. Y esas decisiones que son clave, en general viene del Ejecutivo más que del Legislativo. Bueno, muchas gracias. Yo, digamos, habría que cerrar a más tardar 7:30. Me parece que los comentarios que hay en el chat, la mayoría son temas que fueron tratados de una manera o de otra. Así que abriría preguntas. El que quiera preguntar puede volver a escribir la pregunta si considera que no se trató, poner una nueva o pedir que le abran el micrófono y preguntarle a la senadora lo que les parezca oportuno. Ex senador en realidad, ¿no? Se dice senadora mandato cumplido, así hay que decirlo. Sí, bueno, así dicen. Yo en general no, ya actualmente soy diputada provincial, así que por mi nombre está perfecto. Bueno. Entonces parece que todas las consultas que había se considera que que han sido contestadas. Bueno, espero no haberlos desanimado con las preguntas. Creo que ahí está el doctor Baroto. ¿Hay unos minutos más? Sí, hay unos minutos más. Ahí Carlos Ruta quiere decir algo. Ah, entonces que lo diga él. Que hable Ruta primero. Si no, yo acaparo. Habla Carlos, decilo y después lo dejamos al doctor. ¿Cómo está, diputado, senadora? Mucho ¿Qué gusto. tal? ¿Cómo está usted? Un gusto. Un gusto haberla escuchado. Muchas gracias. Mi pregunta, sí, tiene que ver con Buenos Aires, ¿sí? Es decir, la incidencia de Buenos Aires en la política nacional. Es decir, el peso desproporcionado que tiene Buenos Aires respecto de la consideración de los problemas y necesidades del país en general. Basta ver que los medios mayoritarios, los medios nacionales, en realidad más que nacionales son porteños, ¿no? Es una gran mentira eso de que son medios nacionales. Y eso me parece una gran desgracia para la Argentina, porque forma la conciencia de la gente con una total obnubilación respecto de los problemas en general del país, pero también de las riquezas, también de riqueza en el sentido humano, ¿no? de lo positivo, de los esfuerzos, de las realizaciones que hay, ¿no? Y yo pienso que revertir eso no va a venir de Buenos Aires, jamás, porque no le interesa.
Es decir, que eso solo puede venir del interior. Y hemos tenido presidentes que venían del interior, más o menos cerca de la ciudad de Buenos Aires, pero que rápidamente se han convertido más porteños que los porteños y han querido tener representaciones de las provincias de las que no eran. Me gustaría escuchar su opinión al respecto, porque yo creo que es un gran combate no por las provincias, sino por la nación entera, porque si no revertimos eso, en la conciencia civil y ciudadana hay una gigantesca miopía que hace que las decisiones estén sesgadas por problemas que son de Buenos Aires, no solo la capital federal, sino también la provincia de Buenos Aires, porque yo no vivo en la ciudad de Buenos Aires hace un año, vivo en un pueblo a 120 kilómetros o más de la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que la gente acá no se siente representada ni por las autoridades provinciales, ni por las autoridades nacionales, ni por las autoridades de la ciudad. Entonces, no es una cuestión mía de partidaria y política, digo, es lo que yo veo en la calle, conversando con la gente. Yo no tengo ningún cargo ahora, más bien hablo con el almacenero, con el ferretero, y eso me parece, ¿no? Y eso ha generado obviamente una gran desconfianza. Basta nombrar la palabra Estado y una andanada y sabemos que hay mucha gente que trabaja con mucha honestidad y compromiso en el Estado y que es una vocación. Eso es una vocación. Yo tengo, aparte de esta actividad, tengo un canal de YouTube que hacemos con dos amigos que fueron alumnos míos y entrevistamos mujeres, nada más. Ya la vamos a convocar. Y salió así, no tiene nada que ver con feminismo ni nada, sino que invitamos a una mujer, otra, bueno, pues no interesa ahora. Pero entrevistamos a una chica que es ingeniera en producción agropecuaria, que trabaja en el Ministerio de Agronomía, o no sé cómo se llama, de Agricultura, hace muchos años, es muy joven ella, y trabaja sobre todo en asesoramiento a pequeños productores en el Chaco, Formosa. Y ella me decía, yo me siento orgullosa de trabajar en el Estado, y yo no entré al Estado, ni estoy por ningún partido, ni no tengo ninguna afiliación partidaria, nada, pero ahora uno dice que trabaja en el Estado y le caen todas las condenas encima, ¿no? Y yo creo que eso también tiene que ver con esta preponderancia de Buenos Aires sobre el resto, como si los problemas que pasan en la 9 de julio fuesen los problemas que pasan en Orán, ¿no? Pero más importante los problemas de, no sé, bueno, no digo, me gustaría escuchar una palabra suya. Bueno, primero la verdad que un gusto escucharlo y escuchar su reflexión que comparto, ¿no? Yo creo que es más, le doy un ejemplo. La provincia de Salta fue una provincia súper importante antes de que se creara el Virreinato del Río de la Plata, cuando todavía éramos parte del Virreinato del Perú, porque nosotros hacíamos el tema del comercio de mulas. Entonces, las mulas que de repente traían La Plata y Potosí y demás, nosotros fundamentalmente nos íbamos hacia Lima. Salta tuvo una preponderancia enorme en la región. Cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, ya nosotros dejamos de tener vinculación con el Perú, con Lima y demás, y fundamentalmente es a través del puerto de Buenos Aires. Cuando se crean los ferrocarriles, ya estamos hablando cerca de nuestra reforma, de nuestra constitución, allá por 1850, es impresionante ver cómo el ferrocarril converge absolutamente todo en Buenos Aires. No con esto quiero decir nada, podemos reflexionar también sobre las potestades que tenía Juan Manuel de Rosas, que era el gobernador de Buenos Aires, pero de repente es quien tenía la representación
representación de todas las provincias a nivel internacional, pero la preponderancia que tuvo Buenos Aires y fundamentalmente el puerto ha sido histórico. Y esto nos trajo, me parece a mí, una desigualdad tremenda que se visualiza en un montón de elementos, en un montón de cuestiones. Les quiero dar ejemplos. Hay un estudio que se hizo respecto de las pymes y cómo éstas se van desarrollando en las diferentes provincias. Cada 1000 habitantes, en mi provincia, en la provincia de Salta, hay 8 pymes. El promedio nacional es 16 cada 1000 habitantes. En Buenos Aires hay 40. Entonces, no es lo mismo el comercio en una provincia importante y pujante como Buenos Aires que en el resto del país. De ahí es que muchos quieran dejar las provincias para instalarse en Buenos Aires. Y a veces no lo hacen de la mejor manera, sino de una manera muy precaria, y empieza a crecer también una realidad diferente también en la provincia de Buenos Aires respecto de la pobreza y de la precariedad, que muchas veces viene de la mano de gente del interior que busca en Buenos Aires lo que su provincia no le dejó. Cuando hablamos del tema de educación, no es lo mismo el tema de los posgrados, el tema de las posibilidades de formación que brinda Buenos Aires a la que brinda las demás provincias, o los títulos, por ejemplo, la formación que hay en Buenos Aires, que de repente en las provincias no está presente. Y esas desigualdades, lo que me parece que lamentablemente con el tiempo, esas desigualdades, en lugar de irlas corrigiendo a través del federalismo que nosotros pensábamos, se fueron acentuando. Y la reforma del 94, con la elección directa del presidente, verdaderamente lo ha impulsado, porque en definitiva, para ser presidente de la nación, necesito los votos de Buenos Aires, de Capital Federal, de Santa Fe y de Mendoza o de Córdoba y nada más. Y usted dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Que cuando se ve el presupuesto, de repente el presupuesto siempre se centra, y no es casualidad, en esas provincias. Y de repente las provincias más lejanas prácticamente no le toca nada de la torta del presupuesto. Y hay también de parte de las provincias un dejar hacer, porque yo tengo justo, mire, acá del tema de la dependencia de las provincias de la coparticipación federal, y la dependencia de las provincias respecto a la coparticipación federal es gigantísima. Entonces, las provincias tienen una dependencia que a veces hasta les resulta cómodo, porque ¿por qué se van a preocupar en buscar mejores sistemas de recaudación, en impulsar otras políticas? Y bueno, si yo espero directamente que llegue la coparticipación, no me desgasto, llega la coparticipación, veo cómo la aplico y ya está. Yo creo que esta hegemonía que tuvo la provincia de Buenos Aires, que fue permitida, yo coincido con esto respecto de las otras provincias que componen nuestra nación, nos ha perjudicado y nos ha perjudicado a todos, porque de repente cuando uno empieza a analizar distintos índices de desarrollo económico, de desarrollo comercial, de desarrollo productivo, de repente tenemos una república con una cabeza gigantesca y con un cuerpo prácticamente raquítico. Y eso no genera progreso verdaderamente para nadie. Y sí, me parece que lamentablemente las provincias, quizás por comodidad, hemos dejado que esto acontezca desde el comienzo y de nuestra nación, ¿no? Pero sí creo que es una asignatura pendiente y que es un tema que tenemos que empezar a revertir, pero haciéndonos cargo de las responsabilidades que a cada uno le compete, ¿no? Bueno, doctor Baroto, quedan 9 minutos, así que deje 2 o 3 para cerrar. No, en realidad, después de escuchar a Ruta y a la bueno, no quiere que le digamos senadora, bueno, y a Cristina, voy a cambiar un poco mi comentario, y es muy sencillo. Perdón, iba a meterme en un tema que creo que iba después a ella le iba a llevar 3 horas, así que no lo voy a tocar. Pero sí, lo único que quiero es decirle que... ¿Ustedes me escuchan a mí ahora? Sí. ¿Hola? Sí, Sí, porque yo sí. lo perdí. Yo no los veo, pero no importa.
lo que quiero es simplemente decirle esto. La Constitución, lo único que fija como ingresos por constitución del gobierno nacional, son la aduana y creo que sigue manteniendo el correo, no me acuerdo bien. El resto son todas cosas modificables, o sea, todos los impuestos y el concepto de la coparticipación, que a salvo que yo esté totalmente confundido, porque por ahí en la del 94 cambiaron las cosas y no me di cuenta, pero creo que el resto, si hubiera capacidad desde el Congreso de iniciar leyes propias, se podría arreglar y con cierta rapidez, digamos, ¿no? Sí, tal cual. El artículo 4 de la Constitución es el que determina cómo se compone el tesoro de la nación. El tema de la coparticipación no estaba establecido en la Constitución. Lo que sí se hizo fue en la reforma del 94 establecer la obligatoriedad por parte de las provincias, porque antes el 94 no estaba, con el 94 se establece o se habla ya de la coparticipación y se asume el compromiso que en un plazo de 10 años se iba a cambiar la ley de coparticipación, con un detalle no menor. Para poder cambiar la ley de coparticipación, se requería que esa ley, además, tenía que ser aprobada por los 23, o por las 24 jurisdicciones, porque Capital Federal cuenta como una jurisdicción más. Y la verdad que eso no se cumplió, y no se cumplió porque la coparticipación, en definitiva, es un acuerdo de cómo se reparten el tema del, básicamente, cómo se reparten los tributos entre la nación. Hay una primera división y hay una división secundaria, que es cómo se divide entre la nación y las provincias y qué partecita le toca a cada uno. Y lo cierto es que ninguna provincia quiere ceder la porción que le toca. Entonces, hasta ahora, la coparticipación que va a tener como Cámara de Origen al Senado es algo que quedó prácticamente como letra muerta. Pasaron desde el 94, llegamos al 2004 sin que haya existido una ley de coparticipación por este tema. Y creo que ahí tenemos un profundo problema. Y el problema es que creo no es cómo dividimos la riqueza que tenemos, sino el gran desafío es cómo generamos más riqueza. Y a veces nos estamos peleando en ver cómo dividimos lo que tenemos, cuando el desafío es cómo hacemos más cosas. A mí lo que me duele es que nosotros seguimos con el modelo agroexportador del siglo XIX. ¿Cuál es la grandeza de la Argentina? Y la grandeza de la Argentina sigue siendo la agricultura, sigue siendo, es decir, lo que produce el campo. Y a nivel mundial, bueno, y eso lo saben ustedes, y sobre todo usted, con su experiencia, y uno de los padres del INVAP y demás, la gran riqueza que hoy demandan las naciones, y es lo que da producto agregado, y es lo que tiene valor a la hora de las exportaciones, no es tanto la agricultura, sino el producto del pensamiento, de la creatividad, de la inteligencia humana. Y nosotros no apostamos a eso. Estamos en el siglo XXI y seguimos apostando a la Argentina agroexportadora que tuvimos en el siglo XIX. Lamentablemente, las revoluciones estas que cambiaron las historias de la civilización, que pasamos de la agricultura a la era industrial y de la era industrial a la era del conocimiento, en la Argentina esto todavía no ha ocurrido y seguimos discutiendo cómo nos vamos a repartir la torta chiquita que tenemos. Y el desafío es cómo hacemos la torta más grande. Y desde mi punto de vista, pasa más bien por el producto de la inteligencia humana que por la riqueza de nuestra tierra. Y no Bueno, apostamos gracias. a eso, ¿eh? Carlos Almeida, ¿estás a tiempo de meter una preguntita ahí antes que el árbitro pite el final del partido justo? Bueno, muy cortito. Al comienzo se habló de la definición de la política como arte de lo posible. Me quedé pensando que a pesar de esta definición, los grandes líderes políticos más convocantes convocan a partir de lo imposible o de la utopía. Quería saber qué pensaba usted al respecto de esta reflexión. Sí, yo creo lo mismo. Yo creo que quienes han transformado la historia no son los cuerdos, sino los locos que pudieron ver algo que nadie más veía y que pudo enamorar o que pudieron enamorar a la gente y decir, bueno, que lo imposible era posible y era realizable. Es más, si uno empieza a ver
a quien nos hicieron grande a nuestra patria, qué sé yo, San Martín, que nos legó el tema de la libertad, y hay muchas mujeres, en el caso de Salta, que nosotros tuvimos acá, nos tocó a los salteños ser un poco el freno de la frontera norte respecto de los realistas y demás. Y la verdad que qué locura, ¿no? Porque uno empieza a pensar y dice, che, el cruce de los Andes, si hoy San Martín planteara la locura que planteó en el siglo XIX, donde teníamos soldados que no estaban preparados, y semejante obra titánica, capaz que el argentino de hoy, que está acostumbrado a otras cosas, le hubiera dicho, no, vos estás loco, mirá, la verdad, que ¿qué posibilidades tenemos de ganar? Y a veces buscamos el resultado de decir, bueno, yo tengo posibilidad de ganar, y si no tengo posibilidad de ganar, me quedo. Y yo creo que el mundo lo que los conquista son los locos, no los cuerdos. Y los que tienen la capacidad de decir, de mirar más allá y de enamorarnos a todos y de decir, vamos por esto, que parece imposible, pero vale la pena. Yo creo que lamentablemente nos hemos vuelto tremendamente pragmáticos y nos hemos olvidado de los valores y de los sueños. Y creo que lo que hace grande a las naciones es el poder seguir soñando y el tener la capacidad de decir, bueno, por lo menos voy a intentarlo, vale la pena intentarlo. Nosotros cuando creemos que las cosas son imposibles, bueno, ¿para qué nos vamos a preocupar? Lo dejemos ahí nomás. Y creo que eso es lo que nos está faltando, esa llama sagrada de seguir soñando y de creer que se pueden alcanzar esos sueños. Gracias a Dios, los que nos legaron la independencia y la libertad, sí creyeron que era posible soñar y creyeron que había algo que valía la pena hasta dar la vida por eso. Me parece que eso nos está faltando en esta sociedad que no sin mucha razón algunos la denominan como la época de la posmodernidad, la del mundo y la del hombre light, ¿no? Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Bueno, Cristina, tal vez te haya quedado algo que querías decir, que no surgió, o que quieras, no sé, algo que quieras agregar. No, simplemente agradecerles un montón en esta época en la que estamos viviendo, donde a la política no se la mira con mucha simpatía, agradecer que hayan invitado a alguien que desde la política dé su visión y también invitarlos a no bajar los brazos y a seguir. Yo sé que las cosas se ven difíciles, pero me parece que quienes nos legaron nuestra independencia merecen nuestro esfuerzo, merecen nuestras ganas. Y si Livio tenés ganas de meterte en política o alguien más la tiene, creo que es importante porque se toman decisiones donde, o desde la política tomamos decisiones que afectan absolutamente a todos los argentinos y a toda una comunidad. Y qué bueno es que esas decisiones partan de hombres y de mujeres que están preparados, que están enamorados de la patria que tienen y que pueden hacer un gran aporte. Yo creo muchísimo en las parábolas de los talentos y creo que quienes han tenido la suerte de poder estudiar, de poder prepararse, está muy bueno que brinden ese conocimiento, esa preparación a la sociedad. De nada sirve el conocimiento que se atesora y que si esa preparación y esas ganas le suman a algunos la voluntad política, que se animen, porque hoy más que nunca la Argentina necesita hombres y mujeres que nos animen y que nos inviten a lo que decía el doctor Almeda recién, a soñar. Bueno, muchísimas gracias. Yo cierro antes de darle la palabra a Carlos Ruta. Agradecerte una vez más esta visión del lado de la vocación. Justamente creo que hay en política gente con vocación y sin vocación, o con vocación de otras cosas. Y vos has explicado muy claramente al principio de dónde surgió tu vida en la política, en qué momento, y es justamente lo que me parece que estábamos buscando, ver uno ve otra cosa, usualmente cargado de una gran negatividad, y es lindo escuchar esta otra parte que nos mostraste hoy. Así que muchas gracias, y Carlos, te dejo para que cierres el evento. Qué responsabilidad. Solo de, no sé,
a mí la situación de hace mucho tiempo es muy compleja en la Argentina respecto de la mirada que la sociedad tiene de la política y de los políticos, ¿no? Y ha habido muchos intentos y hay muchos intentos de gente que no, que quiere con buenas intenciones participar. Y sin duda no me cabe duda que hay mucha gente honesta y muy trabajadora, ¿no? Que en general es la no visibilizada, ¿no? Son los invisibles del Estado. Quizá uno de los capítulos importantes es cómo lograr generar situaciones, condiciones, espacios para que por fuera de la experiencia política, para que esa gente pueda alimentarse y pueda airearse, oxigenarse y mantenerse por fuera de los códigos de la política, ¿no? Los peores códigos de la política, a eso me refiero, ¿no? Y yo creo que eso es una responsabilidad también de toda la sociedad y de las instituciones de la sociedad como es la universidad, ¿no? El saber de la política no es el saber de la academia, se pueden complementar, pero son distintos, diversos y deben ser así. A veces convergen, como en el caso del doctor Baroto, no es que él sea un político, pero hace falta saber de cómo armar una política espacial o una política científica tecnológica. Además falta saber de eso y conducirlo y concretarlo, digamos, ¿no? Pero es muy importante, me parece a mí, o clave, lograr espacios que puedan alimentar ese vínculo entre un espíritu noble y honesto y los ideales y las necesidades de la sociedad, de diálogo, ¿no? De escucharse, de alimentarse. Me parece, para que si no se convierten los políticos en gente extraña, digamos, o en una clase muy separada, a pesar de lo que dicen, de la vida concreta de los ciudadanos, ¿no? ¿Sí? De modo que muchas gracias y ojalá podamos tener otros encuentros y podamos así reflexionar serenamente y abiertamente sobre los problemas de fondo que hay, ¿no? Que no, por ejemplo, usted tocó uno que a mí me parece que es una conversación que hay que tener, más que una discusión, una conversación, y es el sistema presidencialista que tenemos y la forma del sistema presidencialista que tenemos en Argentina, ¿no? Si es lo mejor o no. Y si la constitución que tenemos es la mejor constitución que podemos tener, o es necesario pensar una reforma, ¿no? Sí. Bueno, nada más, Livio. Bueno, Si muchas no, voy a gracias a pasar. todos. Cristina nuevamente, doctor Baroto, siempre un placer sus intervenciones y gracias a todos. Muchas gracias. A partir de ahora sigue todos los miércoles, así que por supuesto invitados a seguir participando de la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas